Por muchos años, el sistema religioso actual enseña que la ley está abolida. Ellos afirman que se puede comer carne que nuestro mismo Creador calificó como inmunda. También dicen que el día de reposo puede ser cualquier día de la semana que nosotros escojamos. Y todo esto lo toman de versículos sacados de su verdadero contexto. Pero debido a estas falsas enseñanzas, nos vemos en la obligación de hacer este estudio, centrándonos en uno de los versículos más utilizados, que es Romanos 14:1. Toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Romanos 14:1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Cuando la iglesia lee esos versículos, asumen que está permitido comer de todo. Pero luego de leerlo detenidamente, déjame preguntarte algo. ¿En qué parte de esos versículos dice que podemos comer cerdo? Utilizan ese versículo para quebrar un mandamiento directo del Eterno. Y utilizan las cartas de Pablo para no obedecer, como si Pablo hubiera muerto por nosotros. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adonai es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si para los apóstoles en ese tiempo les era muy difícil de entender a Pablo, pregunta, ¿qué te hace creer a ti que lo entiendes hoy, después de 2000 años, con todos los cambios y transcripciones que tuvo la Biblia? Déjame decirte algo, el que crea entender a Pablo puede estar torciendo las escrituras. Ahora, volviendo a Romanos 14:1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pregunta, ¿las leyes del Creador son opiniones? Por supuesto que no. En ese versículo no se está hablando de contender por la ley, sino por opiniones. ¿Y por qué dice opiniones? Porque lo que se está discutiendo en Romanos 14 no es lo que se puede comer, sino acerca del ayuno. Sí, me escuchaste bien, el ayuno. En el judaísmo del primer siglo había diferentes pensamientos respecto al ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, y esto lo podemos corroborar con la palabra. Lucas 18:11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Según historiadores de las tradiciones judías, los fariseos ayunaban lunes y jueves. Pero la palabra nos dice que esos ayunos eran para verse piadosos delante de los demás. Por otro lado, los seguidores del Mesías no ayunaban en esos días. Para evitar que se les relacionaran con la hipocresía de los fariseos, se dice que los primeros seguidores del Mesías del primer siglo establecieron el miércoles y el viernes para ayunar. Pero vemos que el tema del ayuno era bastante controversial. Como lo podemos ver, era mal visto que los discípulos no ayunaran. Marcos 2:18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Como vemos, cuestionaron al mismo Mesías por este tema. Esta controversia continuó a lo largo de los años. Por eso Pablo se vio en la necesidad de abordar este tema, porque ya estaba causando divisiones entre el pueblo de Elohim. Continuemos con Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Como leemos, el problema está en las distintas opiniones que tenían los fariseos. Notemos que Pablo no corrige a nadie respecto al día del ayuno, sino que los instruye en cuanto al respeto que debe de existir entre los creyentes. Este es el verso que la iglesia toma. Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, pero no tiene nada que ver con el día de reposo. Como ya dijimos, el día de reposo no está sujeto a opiniones humanas. Acompáñame al verso 6. Romanos 14:6. El que hace caso del día lo hace para Adonai, y el que no hace caso del día para Adonai no lo hace. Es hasta aquí que la iglesia lee para decir que el día de reposo es opcional. Y afirman que si lo guardas para Elohim. Y si no lo guardas para Elohim, no lo guardas. Pero leamos el resto del versículo para tener más claridad. Romanos 14:6. El que come, para Adonai come, porque da gracias a Elohim. Y el que no come, para Adonai no come, y da gracias a Elohim. Como vemos, Pablo no está hablando en ningún momento del día de reposo, sino que está hablando exclusivamente del ayuno. Unos deciden ayunar un día en la semana y los otros otro día distinto. Y es debido a estos temas que Pablo decide escribir esta carta. En resumen, esos versículos de Romanos 14 hablan única y exclusivamente del ayuno. Pablo nos deja ver que es más importante amar y respetar a los demás que imponer nuestras propias opiniones. Si Pablo realmente hubiera dicho que el día de reposo es opcional o que se puede comer de todo, eso hubiese sido considerado como una blasfemia. ¿Por qué? Porque estaría hablando en contra de las palabras de Moisés. Recuerda que nuestro Creador prohibió agregar o quitar a su palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Y más grave aún, estaría hablando en contra de las mismas palabras de nuestro Mesías. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Te he demostrado con la palabra que en Romanos 14:1 no se está hablando de que podemos comer carne inmunda. Ni siquiera está presente en el versículo esa palabra. Tampoco se está hablando del día de reposo, sino de los días de ayuno. Hermano, esto es importante. Si en tu congregación utilizan Romanos 14 para decirte que puedes comer cerdo o que el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, puede ser cualquier día, hermano, sal de ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando cuál es el verdadero amor a Elohim. Te espero la próxima semana para aprender más de la escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.